Eduardo Mendoza Paladines, qué gusto de saludarte. Primero felicitarte por tu equipo, por la liga, y mis compañeros aquí, que hay 3 barcelonistas, desean que gane su equipo y nosotros queremos que haya un empate para que todos estén felices. Primero. Segundo, leí alguna información y te leo todos los sábados, pero leí una información y por eso le pedí a Wendy que te ubique, porque dice que se han bajado el 20% la venta de los carros más baratos que hay en local, que son carros chinos. Esto significa, Pablo Lucio, que sigue el tema económicamente de un aguante económico, significa que hay entonces una recesión, estamos comenzando a vivirla. ¿Qué nos puedes decir? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido al diálogo por I99 98.9 FM y por I99 TV, @radio I99. No, muy buenos días, como siempre, un gran gusto conversar con ustedes. Dejemos las cosas ahí, hablemos la próxima semana, luego de ir a Barcelona del sábado, ahí hablamos tranquilamente. Okay. Ya sabemos lo que va a pasar, obviamente, que va a ganar la liga, pero dejemos esto para la próxima semana. Sí. Muy bien. Ahí lo dejamos. Sobre lo que tú dices, mira, no hay duda de que más allá de las palabras, de que si es recesión o es poco crecimiento, la realidad es que la economía no se mueve como debería moverse, como esperaríamos y necesitamos que se mueva, y un poco más o un poco menos se está moviendo muy poco. Y ese es obviamente el gran problema de la sociedad ecuatoriana, porque poco crecimiento significa poca actividad, poca inversión, poco nuevo empleo, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con muchos factores. El otro día hablaba, por ejemplo, con un muchacho un muchacho bien joven, que me decía, ¿usted qué cree que debo hacer? Porque yo tenía un negocio que era organizar fiestas y eventos nocturnos y me ganaba mi platita. Y ahora con la inseguridad ya no puedo hacer. Entonces estoy pensando cómo pasar a organizar eventos en la tarde, digamos así, ¿no? Pero obviamente un evento de la noche no es lo mismo que un evento de la tarde, ¿no? Sí, señor. Entonces me decía, bueno, estoy buscando cómo pasarme a eso, pero me está afectando muchísimo la inseguridad, ¿no? La gente no sale, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos factores. En estas últimas semanas no hemos tenido el tema de los apagones, pero probablemente van a volver, y ese es el gran problema, porque obviamente es difícil para las empresas producir y es difícil para la gente salir a gastar cuando falla la electricidad. Entonces es un problema adicional. Entonces sí, el gran problema que tenemos, más allá de las palabras, es que la economía ecuatoriana tiene que crecer al 4% anual y estamos creciendo entre el 0 y el 1. Esa es la diferencia fundamental. Queda clarísimo, Pablo Lucio, queda clarísimo. Y si hay apagones, sería más dramático. ¿No, verdad? Sí. Oye, ya te digo, la suma inseguridad más apagones se convierte en un caldo de cultivo bien malo para la economía. Y si a eso sumamos la incertidumbre, la desconfianza, la campaña política que se viene, que evidentemente hace que la gente se quede un poco parada diciendo, bueno, voy a esperar 8 meses para tomar ciertas decisiones que quiero tomar. Entonces, desgraciadamente se van sumando cosas muy negativas. También las hay positivas, siempre yo insisto en eso, hay cosas positivas en la economía ecuatoriana, pero creo que en este momento, desgraciadamente, las negativas son más. Ok, sigue Mauricio Salem con la entrevista, luego Javier Segarra. Gracias, Pablo Lucio, un abrazo a la distancia. Y bueno, como decías, dejémoslo ahí,
Y la Ya próxima salieron semana, los barcelonistas. la próxima semana... No, yo sé, obviamente. La próxima semana esperamos tenerte para hablar de temas económicos y ahí tocar inicialmente Perfecto. el tema del fútbol. Un abrazo. Pero me llaman la próxima semana y ese tema lo liquidamos en 2 minutos porque ya te digo, ya sabemos. Pero con video ahora sí, pues para vernos la cara, pues no. Pero bueno, una pregunta de mi parte, trayendo a colación lo que va a ocurrir en esto a partir de estos días, que ya es el desmontaje dentro del bloque de ITT, Ispingo, Tambococha y Tiputini, que es el campo que se empieza a desmontar y que obviamente va a tener un impacto en los recursos que le ingresan al país, producto de la decisión que en una consulta popular la población, la ciudadanía tomó, sin analizar obviamente las consecuencias cuando habían alternativas de remediación ambiental y todo lo demás. Sabemos que hay aspectos positivos como el tema de la conservación ambiental, los derechos de las comunidades indígenas, la imagen internacional que el país da en función de la protección del medio ambiente. Pero ¿qué efecto inmediato va a generar eso versus lo que hay que hacer, que va a tomar su tiempo? Mira, la verdad es que es una cura que tú tienes algo y decides cerrarlo y desmontarlo. Entonces, obviamente, el costo que tenemos es que la producción va a ir declinando y tienes el costo de desmontar. Entonces es un costo paulatino, pero grande para la economía ecuatoriana. Pero además hay un costo adicional, es que la decisión debió haber sido: vamos a seguir explotando más el ITT en condiciones de calidad, de cuidado, etcétera, etcétera. Es lo que debíamos haber decidido. Entonces estamos perdiendo lo que cerramos y lo que nos cuesta, pero estamos perdiendo también lo que hubiéramos aumentado. Y por último, lo que debíamos haber decidido era, si así queríamos, era mantener lo que tenemos y no aumentar nada más. Pues si ya tienes algo, ¿cuál es el sentido de desmontar lo que tienes, no? Y por eso yo siempre creo que las consultas populares, sobre todo en temas importantes como este, o digamos como fue el Brexit en Inglaterra hace algunos años, no deberían decidirse en una votación, deberían decidirse en 2 o 3 votaciones espaciadas de 1 año o 2 años, y decirle a la gente 1 año después o 2 años después: a ver, usted dijo esto, ahora quiero que ratifique o no ratifique lo que dijo. Porque mira, en la vida así actuamos, ¿no? Si yo mañana converso contigo y digo: vea, vamos a hacer un proyecto, entonces conversamos y decimos: a ver, el proyecto es así, es asado, etcétera, ¿no? Y bueno, veámonos de aquí a 1 mes para volver a reflexionar sobre el tema. No es que decimos: ya, lo que dijimos hoy, ya, mañana se hace. No, reflexionemos de aquí a 1 mes otra vez sobre el tema. Entonces, en las consultas tan importantes, yo creo, como te digo, que debería haber 2 o 3 votaciones, pasando 1 año o pasando 2 años, para que la gente tenga tiempo de decir: a ver, yo voté de tal manera, pero luego he oído otros criterios, he oído esto, aquello, entonces voto igual o voto diferente. Y entonces, reflexionar y ratificar o no ratificar lo que dijiste. De acuerdo, y además las consultas populares, lamentablemente, además de la importancia que tienen y de lo incluyente que se vuelven dentro de nuestro sistema jurídico nacional, el problema es que las consultas populares se han quedado limitadas a la aprobación o desaprobación de quien la propone y no de la importancia de los temas que se tratan. Entonces, por eso es que es más importante aún no meter tantos temas en un solo saco en el cual se va a hacer un referéndum de aprobación o desaprobación del presidente o de quien la proponga, en vez de hacer en función de lo que le interesa o no al país. De mi parte, muchísimas gracias, Pablo Lucio, y dejo a Javier Segarra con el uso de la palabra.
Gracias, don Mauricio. Lucio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tan difícil resulta para un gobierno salir de esta verdadera situación económica que complica obviamente a cualquier mandatario? Pero es que ¿acaso no se hacen las cosas como deben de ser? No, mira, yo creo que el Ecuador ha ido acumulando una serie de problemas y la verdad es que hemos ido saltando el charco, pero no hemos ido resolviendo los problemas. Entonces tenemos una serie de cosas que enfrentar y no es un tema solo del gobierno de turno, y francamente peor un gobierno como este que tiene apenas en total año y medio, no, como mucho. Entonces yo creo que es la sociedad ecuatoriana la que en conjunto tiene que enfrentar una serie de problemas. Acabamos de mencionar uno, que es el tema del petróleo. O sea, no es posible que la decisión ecuatoriana sea, entonces no queremos más petróleo. No tiene ningún sentido. La minería. Favorecemos o dejamos la minería ilegal, pero no apoyamos la minería legal. Vamos a paso de tortuga. Tampoco puede ser. Tenemos el tema del sistema de jubilación, que sabemos que va caminando hacia una quiebra progresiva y tampoco lo estamos enfrentando. Sabemos que el mercado laboral ecuatoriano requiere ciertas reformas de sentido común para volverse más sensato, digamos así. Y desgraciadamente también la consulta popular, los ecuatorianos dijimos no al trabajo por horas, y en parte es por lo que se mencionó hace un momento, que en las consultas populares metemos tantas cosas que al final se acaban convirtiendo en consultas a favor o en contra del gobierno, no de los hechos en sí mismos. Necesitamos una reforma a fondo del gobierno. En fin, tenemos una serie de cosas. Bueno, hemos hablado de la inseguridad, de la electricidad. Entonces necesitamos como Ecuador, no como gobierno de Noboa, sino como país, ir resolviendo problemas, y cuando llegue el próximo gobierno, que es en 8 o 9 meses, tenemos que enfrentar esos problemas. No podemos simplemente seguir saltando el charco, ¿no? Claro, y sin duda esa es una enorme responsabilidad, hablando de la campaña electoral, para quienes se están postulando como posibles candidatos a la presidencia de la República. Los ecuatorianos lo que queremos es salir de este hueco, salir de esta crisis, que se genere empleo, tener ingresos económicos para que inclusive se pueda gastar más, la gente pueda comprar, pueda dinamizar la economía. Así es. De lo contrario... Ustedes decían, solo una cosa, ustedes decían antes que algunos de los candidatos, y quizás otros también, ni siquiera conocen a sus asambleístas. Es verdad. Bueno, si no conoce a sus asambleístas, probablemente tampoco conoce los problemas del país. Sin duda. Y cómo enfrentarlos, ¿no? Entonces es muy grave. Sin duda. Gracias, Pablo Lucio. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Gracias, Pablo Lucio, y hablamos la próxima semana. De Melec sí, hablemos porque está pésimo. Así que a través de Wendy, yo el sábado a las 9 de la noche les mando un mensaje. Ok. Nosotros abrazo, no sufrimos de eso. Estamos acostumbrados a la derrota que Melec. Un abrazo, Pablo Lucio. Gracias.